Buenos días, mi nombre es Sebastián Ortiz Nuño, soy de la clase de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia de M4. Bueno, el día de hoy les mostraré cómo se realiza el ejemplo 5.7 del libro Rashid, tercera edición, el cual es el cálculo de las corrientes y voltajes de un regulador reductor elevador o también conocido buck boost. Bueno, primero que nada vamos a trabajar primero los cálculos en MATCAD para después pasar a lo que es LTPowerCAD para hacer su simulación con este software. ¿Por qué vamos a hacer esto y no al revés? Bueno, es debido a que en los datos propuestos por el autor Rashid no nos menciona todos los datos, los parámetros necesarios para hacer funcionar el programa PowerCAD, porque en PowerCAD nosotros introducimos los parámetros que buscamos, los parámetros de diseño, ya sea voltaje mínimo, voltaje máximo, voltaje nominal, voltaje de salida, corriente de salida, y a partir de esto nos va a arrojar ciertos componentes y ciertos ejemplos o diseños que nosotros podemos escoger para ahí partir a todo nuestro análisis en este programa. Por lo tanto, primero vamos a obtener todos estos parámetros con MATCAD y después vamos a pasar a PowerCAD. Bueno, primero que nada, vamos a saltar un espacio aquí en MATCAD. Para eso vamos a utilizar Control Enter. Y aquí vamos a abrir un cuadro de texto con Control T. Y aquí en Control T, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar todo el problema del ejemplo. En este caso el 5.7 como les comenté. Le podemos dar aquí un formato de texto, lo ponemos justificado. Es importante poner la cita de Rashid del 2004 para después poner la referencia correspondiente a esta cita. Asimismo sigue introducir lo que son los diagramas, el diagrama del circuito y sus formas de onda. Igualmente del libro de Rashid los podemos obtener. Aquí tenemos lo que es el diagrama del circuito de este regulador reductor elevador. Podemos proceder así con cada forma de onda. Es importante también poner su pie de foto debido a para tener la denominación de lo que se está observando aquí en la imagen. Así vamos a pasar con cada forma de onda propuesta por el libro de Rashid. Le damos un formato, aquí queda muy bien. Nada, hace centrarlo un poco y ya quedaría. Y proceder con cada una de estas formas de ondas de que nos presenta Rashid. Finalmente ya sería la fibra 5A, que es la forma de onda de la corriente del capacitor. Con eso ya tendríamos el circuito y también las formas de ondas correspondientes, que como ya mencioné, estas las obtenemos del libro de Rashid, de la figura 6.1, si no me equivoco, las me estoy equivocando. De estos los obtenemos de la figura del libro de Rashid, obviamente. Este viene dado de la figura 5.18a y ahí viene tanto las formas de onda y su diagrama del circuito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar a continuación? Va a ser los cálculos correspondientes de este, de este, de este ejemplo. Entonces, antes que pasar a los cálculos, vamos a irnos aquí al texto y vamos a insertar regiones matemáticas para no volver a definir estas variables no volver a definir estas variables en lo que viene siendo después de los diagramas de las formas de onda. ¿Para qué? Para no hacer una repetición y para que el texto, para que quede un poco más estético y definiendo las variables desde acá, desde el principio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a seleccionar el voltaje y vamos a insertar una región matemática. V mayúscula control menos S, dos puntos es igual a 12 volts. Y así vamos a realizar con cada uno de nuestros parámetros que ya nos define el autor. En este caso tenemos la K, que es el ciclo de trabajo, es igual a 0.25. Nuestra frecuencia de operación, que es 0. Que es 25.000 Hz o 25 kHz.
Entonces sería F es igual a 25.000. Asimismo tenemos lo que es la inductancia, que es de 150.000, bueno, 150 por 10 a la menos 6 henrios, o que es lo mismo a 156 microhenrios. Igualmente tenemos la capacitancia del filtro, que es C, la vamos a definir como C igual, o 2 puntos, es igual a 220 por 10 a la menos 6 faradios, que en este caso también estamos hablando en micro, entonces por eso ponemos 10 a la menos 6. También tenemos lo que es la corriente promedio de la carga, que sería I mayúscula control menos A es igual 2 puntos, es igual a 1.25 amperes. Y ya aquí podemos poner lo que son la definición de los símbolos o de las variables para que no haya un error o que no te quede, para que se vea de mejor manera el documento. Y bueno, ya una vez realizado estos ajustes aquí a la definición de las variables en el texto del ejemplo, podemos pasar a lo que viene siendo la resolución del ejemplo, a los cálculos. Para hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Bueno, aquí nos posicionamos después de las formas de onda, damos control enter y se nos saltará una hoja. Aquí lo vamos a apreciar. Nos posicionamos aquí, control enter y ya se salta una hoja. Ahora vamos a pasar a la realización de los incisos, que sería el primer voltaje promedio de la salida. Que el voltaje promedio de salida está muy fácil, la cual nosotros definimos como V mayúscula control menos A, dos puntos, esto es igual a menos V mayúscula control menos S por K, que es nuestro ciclo de trabajo, y todo esto va a estar dividido sobre 1 menos K. Y le damos control punto y nos arrojaría el valor después de que cargue, que nos da menos 4 volts. Y si vemos aquí, este circuito está operando como reductor, porque como ya sabemos, esto es un reductor y elevador, entonces este circuito tiene la capacidad de tanto reducir el voltaje como elevar, tiene ambas características. En este caso vemos que ¿cómo se dice? Está reduciendo. En este caso sería volts. ¿Cuál es el siguiente inciso que sigue? Es el de la ondulación de pico a pico del voltaje de salida. En este caso, para escribir esto, nos vamos a ir a símbolos y vamos a escribir el delta, o podemos poner D mayúscula control G, D mayúscula control G, ya tendríamos delta, V mayúscula control menos, C mayúscula, dos puntos, y esto va a ser igual a I mayúscula control menos A, que va a multiplicar al ciclo de trabajo K. Todo esto lo seleccionamos y lo dividimos. Para poner división es con la barra inclinada, que está así en nuestro teclado, que es la división en muchos programas, ya sea Excel, Word, etcétera. Y lo vamos a dividir entre qué? Entre la frecuencia por nuestra capacitancia. Y aquí nos daría un resultado. Pero para no tener tantas variables, vamos a aplicar un comando float y 4 para tener este número de variables. Y aquí estamos hablando de volts. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, aquí sigue. Aquí seguiría. Aquí sigue el inciso número C, porque ya realizamos el inciso número B, entonces pasaríamos a la corriente de rizo pico pico del inductor. Aquí la corriente de rizo de pico pico del inductor viene dado por la siguiente ecuación. Igualmente tenemos que poner delta, pero ya vimos cómo poner el atajo de delta, que es de mayúscula, control G, para poner delta, y esto va a ser de la I mayúscula, que es de corriente, y esto va a ser igual a V mayúscula, control menos S, que va a multiplicar al ciclo de trabajo K. Todo esto lo seleccionamos y lo dividimos con la barra inclinada por F por nuestra inductancia, sería 0.8 amperes. Es importante poner siempre las unidades, en este caso son amperes porque hablamos de corriente. Procedemos con el inciso número D, que este es la corriente pico en el transistor IP. Bueno, el transistor IP va a ser lo que vamos a obtener, el nombre de nuestra constante, bueno, de nuestra ecuación y de de la corriente pico del transistor.
Primero que nada, lo que tiene que obtener es la corriente promedio que es entregada por la fuente antes de obtener la corriente pico. Entonces aquí ponemos la corriente promedio entregada por la fuente. ¿Y cómo se obtiene esta? Bueno, esto se obtiene de la siguiente manera. Pero aquí lo tenemos. ¿Cómo se obtiene? Es control I mayúscula control menos S va a ser igual a I mayúscula control menos A, que va a multiplicar a nuestro ciclo de trabajo K, y todo esto va a estar dividido sobre 1 menos K, control punto, y aquí obtendríamos lo que es la corriente promedio. Y podemos aplicar un float 4, ya tendríamos la corriente promedio entregada por la fuente, igualmente poner sus en amperes. Y finalmente ya podemos obtener lo que es la corriente pico del transistor. Que en este caso la corriente pico es I mayúscula control menos P, el control menos los subíndices, y ponemos la corriente que obtuvimos, I mayúscula control menos S, sobre K, el ciclo de trabajo, más delta I, que sería D mayúscula control G, y todo esto sobre 2. Aquí le damos a control punto y obtendríamos 2.068 amperes. Posteriormente sigue el último inciso, que son los valores críticos de L y C. En este caso, primero se calcula la resistencia a la carga. Y bueno, ¿cómo se calcula esto? Se calcula de la siguiente manera. R mayúscula es igual a, bueno, 2 puntos es igual a menos, V mayúscula control menos A sobre I mayúscula control menos A. Control punto, y nos daría una resistencia de 3.2, que son ohms. Aquí ¿qué se está aplicando? Bueno, está aplicando la ley de Ohm, que resistencia es igual a voltaje entre corriente. Este voltaje ya lo teníamos acá, y esta corriente de igual manera nos lo estaba proporcionando el problema acá arriba. Entonces nada, sería desaplicar la idea. Posteriormente obtendríamos lo que es el valor crítico de L. Aquí este valor crítico sería L mayúscula, control menos C de crítico, 2 puntos, esto es igual a, abrimos paréntesis, 1 menos K, que es el ciclo de trabajo, y esto va a estar multiplicando a R, que acabamos de obtener. Todo esto lo seleccionamos y le vamos a dividir entre 2 por F, control punto, y nos daría lo que es henrios, nos daría el valor en henrios. Nos daría el valor en henrios. Y bueno, ya lo que sigue es, estos henrios los podemos pasar a ¿cómo se llama? A microhenrios, dividiendo sí, multiplicando por 1.000.000, y nos daría 480 microhenrios. Posteriormente también podemos obtener lo que es el valor crítico de la capacitancia. De C, fue con acento. Bueno, para obtener este valor viene dando la siguiente forma, de la siguiente ecuación. Y la ecuación es de C mayúscula control menos C de crítico, y de C de capacitancia también, la mayúscula. Entonces aquí tendríamos que C es igual a nuestra K
que es el ciclo de trabajo, sobre 2 por F por R. Le damos control punto y obtendríamos lo que es nuestra capacitancia. Que igualmente aquí tenemos faradios. Y aquí lo que podemos hacer es tener esta LC, control menos C. Esto es igual a L control menos C por 1.000.000. O podemos poner 10 elevado a la 6. Control punto y nos daría 48 henrios. Igualmente de aquí, de esta capacitancia, aquí tendríamos lo que es control T, microhenrios. Y aquí esta capacitancia podemos poner control, que C mayúscula, control menos C. Es igual a control menos, C mayúscula, control menos C, que va a multiplicar a este mismo valor. Control punto y nos daría lo que es la capacitancia en microfaradios. Y aquí nada sería modificar esto para que nos salga y ya le damos en este botón y ya se ajusta. Y bueno, ya de mi parte ya serían todos los cálculos correspondientes a de este ejemplo. Y nada, sería en este MATCAD o en este documento de texto sería poner tanto las conclusiones, la tabla de resultados, que es prácticamente englobar mis resultados. Y además sería poner la referencia de Rashid, que pues está ligada a nuestra cita, que es de Rashid del libro de tercera edición. Bueno, ¿qué es lo que puedo llegar como conclusión? Bueno, primero que nada podemos analizar lo que es el análisis del circuito elevador-reductor, el regulador reductor y elevador. En pocas palabras es un buck boost, que es buck y boost es regulador y elevador. Que en pocas palabras este circuito puede operar tanto elevando el voltaje de entrada o lo puede reducir. ¿Qué es lo que me quiero referir con esto? Es que si está trabajando de forma de reductor, lo que va a hacer es que va a reducir el voltaje de entrada. Y entonces nuestro voltaje de salida va a ser mucho menor al voltaje de entrada. Sin embargo, si opera como elevador, nuestro voltaje de salida va a ser mayor al voltaje de entrada. Y entonces, ¿cómo sabemos cómo está operando nuestro circuito? Bueno, primero que nada, esto va a depender de nuestro ciclo de trabajo K, que aquí lo tenemos. Si nuestro ciclo de trabajo K es igual a 5 o 5 o más de 5, va a trabajar como elevador. Sin embargo, si nuestra K es menor a 5, va a trabajar como reductor. Y aquí lo estamos viendo. Acá nuestra K es de 0, en nuestro ciclo de trabajo, que es igual a K, nos lo ponemos en 0.25, aquí está operando como reductor. ¿Por qué? Porque 4 es mucho menor a 12 volts que la entrada. Sin embargo, si aquí ponemos 5 volts, bueno, no, si ponemos 0.7 ciclo de trabajo, aquí nos tendría que dar un valor mucho mayor que la entrada. Aquí vemos que se está cumpliendo esto. Y también vemos otra característica aquí en el resultado del voltaje promedio de salida, es que tenemos un signo negativo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, es porque otra característica de este circuito es que es un inversor, entonces cambia la polaridad del voltaje de entrada, lo cambia el de salida. Tiene una diferente polaridad. Además, ¿qué es lo que también obtenemos aquí en este circuito? Bueno, vemos que tenemos un transistor, que en ese caso, por ejemplo, cuando se cierra, bueno, el análisis de circuito es que tiene dos formas, cuando está abierto, cuando está cerrado el interruptor, en ese caso el transistor. Si está, si está cerrado, entonces esto queda que la inductancia se va a cargar a partir del voltaje de entrada. Y si está abierto, entonces la bobina va a alimentar toda esta parte del circuito. Entonces vemos que en una parte se carga la bobina y en la otra parte se descarga. O sea, la bobina se carga a partir del voltaje de entrada y luego la bobina se descarga alimentando todos sus componentes. Y también otros puntos importantes que obtuvimos fueron los valores críticos de L y de C. ¿Qué son estos valores críticos? Bueno, estos valores críticos son más que nada los valores mínimos que pueden tener es la capacitancia y la inductancia
¿Para qué? Bueno, para que el circuito opere de manera continua. Entonces, por lo tanto, si es menor, no va a operar de forma continua. Entonces, este valor que obtuvimos tiene que ser el mínimo. ¿Para qué? Para que estos operen de forma continua. Bueno, de mi parte ya sería todo. Espero que me pueda entender cómo se realiza todo este ejemplo, los cálculos. Y ya el siguiente video nada sería aplicando lo aprendido, bueno, lo obtenido aquí en MATCAD para pasar a lo que es implementación en PowerCAD, que nada sería poner los parámetros obtenidos y esperar a que el programa nos dé una serie de listado de ejemplos y de ahí seleccionar el más adecuado para nuestros parámetros de diseño y de ahí modificarlo y enseñar todas las gráficas que nos muestra. Bueno, de mi parte ya sería todo. Muchas gracias.